a su ponente, Carlos Baztán, y bueno, directora general, la compañera Adela, que también está en la mesa. Pues paso en primer lugar la palabra a María del Mar para que introduzca un poco el sentido y el contenido de la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio, a que no se oye, me dicen. A ver, ahora. Bueno, he iniciado los saludos al consejero de Infraestructura, a la directora general de Archivos, Bibliotecas y Patrimonio Cultural, a la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, el subdelegado de Gobierno en Cáceres y otras autoridades que nos acompañan. También una bienvenida especial a doña Josefina Ruano y su familia, sus hijos, algunos sobrinos que están aquí, que nos están acompañando desde el primer día en todos estos actos que estamos celebrando en honor realmente a su marido y a su trayectoria y a toda la familia. Amigos todos. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, como ha dicho su decano, quiso rendir y ha querido realmente rendir homenaje al arquitecto Dionisio Hernández Gil, una de las personas que consideramos era merecedora de un mayor conocimiento y reconocimiento por su labor en relación con la arquitectura y con el patrimonio cultural, y en especial por su labor con el patrimonio cultural de Extremadura. Con ese fin, hemos realizado esta exposición itinerante y organizado, como ya se ha comentado, una serie de conferencias que clarifiquen la labor de nuestro protagonista por parte de personas que lo conocieron directamente, mantuvieron contactos profesionales o recogieron su legado a través de diversos puestos de trabajo relacionados con el patrimonio. Hemos contado además con el patrocinio y la colaboración fundamental de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y también con la Fundación Caja Almendralejo, además de contar con las distintas sedes donde se está celebrando la exposición. Empezamos, como saben, en la Asamblea de Extremadura, donde tuvimos también una acogida muy cariñosa por la propia presidenta y por muchísimas personas que nos han acompañado tanto el día de la inauguración de la exposición como cuando se celebró la semana pasada la conferencia de don Rafael Moneo. Se añade también el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, cuyos antecedentes lógicamente nos remiten a Dionisio, que fue su fundador, además de la ayuda de la familia Hernández Gil Ruano, que ha prestado valiosos dibujos y pinturas originales y sobre todo el interés desde el primer día por que se realizara esta exposición. Los comisarios de la misma hemos sido Javier Carpio Villa, arquitecto, vocal de la Junta del Gobierno del Colegio, del COADE, Javier Cano Ramos, director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, y yo misma. Pero tengo que decir que también han sido muy fructíferas las primeras conversaciones que mantuvimos para reflexionar sobre lo que queríamos contar en el discurso expositivo y cómo hacerlo. Esas conversaciones fueron hechas desde el principio con el arquitecto Carlos Baztán, que hoy nos acompaña y que fue quien también nos dio ideas, nos ayudó muchísimo para poder hacer, como he dicho, este discurso expositivo. Una muestra que es fruto de investigaciones en distintos archivos nacionales y regionales, en el propio instituto que hemos mencionado, de trabajo de campo, de conversaciones con personas que conocieron a Dionisio o que trabajaron con él.
Sin duda, una exposición que es un resumen y un punto de partida, porque comentábamos ahora, Carlos y yo misma, que conforme vamos sabiendo más cosas de Dionisio, pues surgen muchas más y vamos a seguir profundizando en esta figura. Para ello hemos elaborado 21 paneles que se dividen en 3 grupos. Sus colores los diferencian, que están tanto en la planta baja como en el piso superior. En los primeros hemos querido transmitir la biografía de Dionisio, acompañada de un dibujo del humorista Peridis, arquitecto y dibujante y muy amigo también de él. Le siguen los primeros años con algunos hitos como haber sido pensionado en la Real Academia de España en Roma, donde conocía ya a Rafael Moneo desde que hizo la carrera de arquitectura, pero se volvieron a encontrar allí. También se hicieron amigos de diversos artistas que luego le acompañaron en algunos momentos en sus obras arquitectónicas porque solicitó su colaboración. También hablamos de esa importante restauración que hizo en el conventual de San Benito de Alcántara, en la que nos habló mucho el otro día Rafael Moneo, por encargo de la empresa hidroeléctrica española, hoy Iberdrola, y por supuesto se resumen algunas de otras restauraciones, como el entorno de la Catedral de Coria. Restauraciones, que ya se nos va a hablar también de ello, pues hizo siempre con criterios actualizados, aplicando la Carta de Venecia, respetando desde el principio la diferenciación de las partes conservadas de un monumento y las restauradas, para huir siempre de un posible falso histórico, y optando además en sus proyectos por una gran documentación previa y por la restauración científica. La segunda parte incide en su labor como arquitecto, director de obras de restauración, siendo ejemplo las murallas de Cáceres en su sector oriental o el templo de Diana, en el que siempre se ha valorado que respetase una zona del Palacio de los Corvos que formaba parte de su estructura del siglo XVI. Y lógicamente también se menciona la rehabilitación del antiguo hospital de San Juan de Dios para la asamblea, de la que sabe mucho también Carlos Baztán, porque él intervino muy directamente en ese proyecto. También dedicamos un panel y una maqueta al Museo Nacional de Arte Romano, obra impulsada desde cuando era director general de Bellas Artes Dionisio, que encargó este proyecto y que se llevó a ese magnífico fin, encargó la obra a Rafael Moneo. Y sobre todo señalamos esa labor innovadora como gestor del patrimonio cultural español desde distintos puestos de la administración, y principalmente cuando, después de fundar este Instituto de Patrimonio Cultural de España, a los 2 años era también ya su director. Pero no voy a incidir en toda esa labor que hizo, tan versátil, tan variada, tan importante, porque creo que también Carlos Baztán nos hablará de ello. Ya en la última parte, en la tercera parte, hemos incluido referencias de obras hechas por Dionisio con algún colaborador, con otros arquitectos, como arquitecto de profesión libre, como por ejemplo al realizar el proyecto de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Cáceres y el Hotel Alcántara también de Cáceres, o las cubiertas del Museo del Prado con Rafael Olalquiaga. Para terminar todo ese recorrido, pues hablamos de ese sueño no cumplido de restaurar el jardín renacentista de los Duques de Alba en Abadía, un sueño del que participamos otras personas desde hace años. También hemos pedido textos breves a personas que trabajaron con Dionisio Hernández Gil y los hemos reproducido en esos paneles. Juan Miguel Hernández León, Alfredo Morales, la directora de la Real Academia de España en Roma, Pilar Barraca, em, Alfonso Muñoz Cosme y otros. Todos nos han ayudado, nos han enviado esos textos con gran interés, encantados de esta iniciativa. También hemos destacado su excelente labor de dibujante, tanto en la elaboración de proyectos, por eso hemos expuesto algunos proyectos en el piso de arriba, como de temas libres, dibujos y pinturas de paisajes de Galicia, paisajes
de Extremadura hechos pues con una gran creatividad. Y también hemos querido incidir y hemos encargado unas fotos de las pinturas murales que se conservan en el Hotel Alcántara de Cáceres. Unas pinturas que lamentablemente están un poco deterioradas, pero que yo pido, y aquí tenemos al concejal de urbanismo, y yo le pido que no estaría mal incluirlas en ese catálogo que hay en el planeamiento urbano, ¿no? Para que se conserven, pues igual que se conservan muchos edificios, a la directora general de Patrimonio, que a lo mejor puede hacer algo. Es que verdaderamente es una pena que se han perdido ya muchas pinturas que hizo también para otros lugares y que estas que todavía están ahí, pues habrá, creo yo, intentaremos entre todos que se puedan proteger. Eso nos recuerda, ya voy terminando, su interés por todas las artes, el ser amigo de pintores y escultores, y por eso también exponemos en la parte de arriba un díptico de Julián Gil, propiedad de la Universidad de Extremadura, uno de los mejores artistas de la abstracción constructivista española, de la geometría del color y de la forma, que Dionisio encargó con otras 3 obras más y con un panel de azulejos cuando restauró el Palacio de los Rivera para sede del rectorado de Cáceres. También es bueno, una obra que habrá que restaurarla y esperemos que se pueda hacer pronto. Hay también, como saben, maquetas y tengo que comentar cómo la exposición se acompaña de una serie de fotografías de autor, como las de Tete Alejandre, Jorge Armestar, Laura Covarsí o Pedro Casero, siempre relacionadas con el discurso de la exposición para hacer convivir estas miradas nuevas y diferentes a las que ya el propio Dionisio pues manifestó con sus propios proyectos. También se añade la grabación de un vídeo que lo tienen ahí en el patio que ha realizado María Persán, una extremeña directora de cine, en el que hay entrevistas a varias personas, entre ellos también nuestro conferenciante o la presidenta de Hispania Nostra y otros, el propio Rafael Moneo, y se añade un vídeo realizado por la doctora Cristina Muñoz Delgado, que hizo la tesis no hace mucho tiempo sobre el Jardín de Abadía, con sugerentes reconstrucciones en 3D sobre el citado jardín y que les invito a que lo puedan ver hoy o en otros días que puedan venir a ver la exposición. Como he dicho antes, va a ser una exposición itinerante, la llevaremos a Trujillo, al Palacio Barrantes Cervantes, también al Museo de Arte Contemporáneo que hay ahora mismo en Don Benito, al Colegio Oficial de Arquitectos de Badajoz y ya más ampliada seguramente acabará en Madrid, ¿no? En el COAN de Madrid. Para terminar, entonces, pues quiero reiterar mis agradecimientos a todos, a los compañeros de este trabajo, los que lo han comisariado conmigo, a los componentes del Departamento de Actividades y Comunicación del COADE, a la familia Hernández Gil Ruano, a los que nos han prestado fotografías, testimonios, proyectos, maquetas, también alguna familia que lo ha hecho. Por tanto, quiero terminar diciendo que estamos muy contentos de haber realizado este homenaje y que al principio nos parecía muy difícil para poder poner en orden toda esa información que todavía no había sido hecha así, pero de un extremeño que amó mucho esta tierra, su patrimonio cultural, su campo y todos los amigos que también tenía por aquí. Nada más y muchas gracias. Pues a continuación le paso la palabra a la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias. Gracias, María del Mar. Carlos, agradecer, por supuesto, la invitación del colegio y la generosidad del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por cederme su sitio en la mesa hoy, que me apetecía mucho estar aquí. Nada, muy brevemente, porque ¿qué voy a contar yo, ¿no? De Dionisio Hernández Gil que no se haya dicho, aunque queda muchísimo por aprender, que ya veo aquí el título de la ponencia.
de Carlos y aprenderemos todavía muchísimo, ¿no? Pero sí quería hacer una muy breve reflexión sobre la figura de Dionisio y lo que ha conseguido hoy, ¿no? Porque yo vivo el día a día, como muchos de nosotros, ¿no? Un grandísimo estigma que tiene el patrimonio, que es el patrimonio es un problema, ¿no? Es un problema porque me molesta para construir, me molesta para, me cuesta mucho dinero, para avanzar, ¿no? Tecnológicamente casi siempre, ¿no? Y es verdad que en la figura de Dionisio y a través de esta magnífica trabajo que ha hecho la Real Academia, ¿no? Este año con esta figura, se ha conseguido un punto de encuentro de instituciones. Aquí ahora mismo hay 2 consejerías representadas, el Colegio de Arquitectos, la Real Academia, la sociedad civil, ¿no? A través de la familia, por supuesto, fundaciones, instituciones y el ayuntamiento. No hay tantas cosas que consigan tantísima implicación por las administraciones, ¿no? Y eso lo consigue nuestro patrimonio, porque al final sí es cierto que existe un sentimiento identitario, ¿no? No es fácil de decir así a bote pronto que la gente se lo crea, pero cuando lo tocas no gusta. Y dices: "Oye, a nadie le importa, pero mi puente es mi puente, los alcaldes su castillo es su castillo", ¿no? Y entonces todo este año de ponencias, de, bueno, la exposición, ¿no? Que es un lujo de exposición y que además sea itinerante, toda esa difusión y esa divulgación de la figura de Dionisio, es verdad que se divulga no solamente la figura, sino el patrimonio como sí, el patrimonio como eje vertebrador de una política cultural que es punto de encuentro, ¿no? Entre todas esas instituciones. Y a mí eso me parece muy bonito y no es tan común. Entonces yo muchas veces me agarro a eso, ¿no? A decir, oye, realmente el trabajo diario que te va comiendo, pero despiertas y dices: "Jo, es que esto lo haces para todos, ¿no? Lo hacemos para todos". Y eso es muy bonito y aquí está representado y os agradezco muchísimo por eso el esfuerzo de haber venido y, bueno, el esfuerzo, por supuesto, a los comisarios de la exposición y al trabajo tan maravilloso que se ha hecho, aprovechando esta figura de Dionisio para promover toda esa cultura de la arquitectura, del patrimonio, como algo que unifica, como algo que es propio de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso contad siempre con la consejería, en este caso con mi dirección general, por supuesto, porque para mí es un orgullo y un placer. Y luego, nada, pues Carlos, muchísimas gracias por venir y aprenderemos muchísimo contigo, seguro. Y bueno, agradezco también al colegio, como no, ¿no? Su invitación y siempre está dispuesto a dejarse liar con estas cosas que para nosotros son tan importantes y que suponen para la sociedad pequeños hitos que consiguen muchísimo, ¿no? Porque se va creando ese mimbre de importancia en el patrimonio, ¿no? Oído queda también las pinturas, además, cada vez que vengo me voy con deberes por tu parte y bueno, pues efectivamente, hay tanto por hacer, este patrimonio contemporáneo es muy vulnerable, ¿no? Es muy vulnerable y bueno, pues tenemos trabajo ahí también, efectivamente. Muchísimas gracias por recordarnos de vez en cuando. Gracias. Bueno, pues después de las palabras de doña Adela Rueda, va a presentarnos al ponente de hoy, el decano del Colegio de Arquitectos, don Juan Antonio Ortiz de Orueto. Sí, bueno, antes de presentar, muchísimas gracias, querida directora general Adela, y gracias a la consejera de Cultura, porque es un privilegio para este colegio que una colegiada como tú sea directora general, la primera arquitecta directora general de Patrimonio de la Junta de Extremadura. Y encontramos siempre un eco magnífico para cualquier cosa que queremos impulsar y organizar desde el colegio. Y cómo no, muchísimas gracias, Carlos Baztán, la persona probablemente que más conoce de la actividad profesional de Dionisio Hernández Gil. Cuando él dice aprendiendo de Dionisio, él nos ha hecho aprender muchísimo de Dionisio y nos ha ayudado muchísimo en esta trayectoria, que en el empeño de los 3 comisarios de la exposición estuvo también desde el inicio una orientación de Carlos sobre la figura de Dionisio y las partes más importantes
de su trayectoria profesional para ayudarnos a poder destacarlas adecuadamente en la exposición. Y quién mejor que Carlos Baztán para hablarnos de la figura de Dionisio. Carlos Baztán, en el que voy a resumir su trayectoria en unas breves líneas que él mismo nos facilita, pero bueno, que probablemente podrían ocuparnos cuartillas, ¿no?, de toda su labor profesional también, junto a Dionisio y también sin Dionisio en otros ámbitos profesionales. Carlos Baztán Lacalle es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1974. Entre 2014, no, aquí hay un error, porque entre 2014 y 2013 no puede ser, 2004 creo que era, ¿no? Y 2013 fue coordinador general de Bienales de Arquitectura de España. Entre 1981 y 2012 trabajó ininterrumpidamente en las 3 administraciones españolas, en puestos de alta responsabilidad, en la gestión cultural pública, en la creación, renovación y gestión de instituciones y de programas culturales. Ha gestionado más de 100 proyectos de y en instituciones culturales públicas, entre ellos los Museos de Arte Romano de Mérida, de Altamira, de Zamora, de Bellas Artes del Prado, de La Coruña, perdón, la Biblioteca y el Archivo Regional de Madrid, el Teatro Valle Inclán, Media Lab, Prado o Matadero Madrid, que han recibido diversos premios nacionales e internacionales. Ha dictado asimismo cursos, conferencias y mesas redondas y coordinado o comisariado exposiciones de urbanismo, arquitectura y diseño en 42 ciudades extranjeras de 28 países. Y hoy está aquí, como decíamos, para seguir enseñándonos a aprender de la figura que hoy homenajeamos nuevamente de Dionisio Hernández Gil. Muchas gracias, Carlos, y te cedo la palabra, que es lo más importante que hemos venido a escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, muchísimas gracias, María del Mar. Mi agradecimiento al COADE, al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y a la Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes por su invitación. Buenas tardes, autoridades, familia con Chefina y Pilar a la cabeza, amigos. Voy a seguir prácticamente el esquema de... ¿Perdón? Sí. Voy a seguir el esquema de la exposición, que prácticamente es antes de la administración, en la administración y después de la administración. Creo que fue una mañana de otoño de 1966 cuando conocí en un aula de análisis de formas arquitectónicas de primero de carrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid a mi profesor, que se llamaba Dionisio Hernández Gil. Pronto comprobé que era un buen profesor, que nos atendía personalmente a todos y cada uno, que hablaba poco pero que dibujaba mucho y bien, y nos corregía de manera certera sin ofender. También nos llegó la noticia de que había sido un notable jugador de rugby del equipo de la escuela. Mi amigo Guillermo Cabeza y yo tuvimos una prueba personal de su fuerza física cuando una mañana llegamos los primeros al aula de dibujo bastantes minutos antes de la hora de comienzo de la clase. No había nadie, la puerta del pequeño almacén en el que se conservaban los ejercicios mejor calificados estaba entornada y nos metimos a fisgar. Cuando estábamos en plena faena, entre grandes y pequeños papeles, hojeando dibujos a línea, manchas y grabados, apareció nuestro profesor en la puerta y nos dijo tranquilamente: no podéis estar aquí. Nos cogió por los cuellos de la ropa detrás del pescuezo, a cada uno con una mano, nos levantó unos centímetros del suelo, como si nada, nos sacó del almacén y nos posó suavemente en el suelo del aula sin más reproche. En aquel curso aprendí de él la importancia trascendental del dibujo para analizar, para pensar y para crear arquitectura, y me ayudó a adquirir una destreza imprescindible para mi vida profesional.
A través de Guillermo Cabeza, que era mi fuente de información más fiable, supe que nuestro profesor había nacido en Cáceres, que pertenecía a una familia numerosa extremeña de prestigiosos juristas y que después de acabar la carrera había ganado en 1963 el premio Roma con el número 1 delante de Rafael Moneo, también premiado, pero que solo había permanecido unos pocos meses en la Academia Española de la Colina de Gianicolo de Roma, mientras que Moneo completó la larga estancia. Aunque breve, la estancia en Roma parece claro ahora que marcó su camino profesional. La idea atribuida a Jorge Oteiza de avanzar como remeros mirando hacia atrás, creo que podría haberla enunciado Dionisio Hernández Gil. Años después, también supe que a los pocos meses de regresar Dionisio Hernández Gil de Roma, en 1964, en mayo, se había redactado la Carta de Venecia que marcaba nuevos criterios en la protección, restauración y rehabilitación de monumentos. También supe después que la empresa hidroeléctrica española estaba construyendo en aquellos años la presa que hoy se llama José María Oriol y que había adquirido el arruinado y monumental conventual de San Benito de Alcántara. Dionisio Hernández Gil había sido llamado por Miguel Oriol, arquitecto de la empresa familiar, para colaborar con él en la restauración del complejo monumental y rehabilitarlo como residencia de directivos de la empresa. El conventual había iniciado su construcción en 1505, siguiendo el proyecto de Pedro de Ibarra, por orden de los Reyes Católicos, para sede de la poderosa Orden de Caballería de Alcántara. La desamortización había expulsado a los monjes hacia 1838 y el complejo estaba prácticamente arruinado en 1961 cuando lo adquirió Hidroeléctrica Española. Perdón, no sé qué he hecho, pero la he fastidiado, ¿no? Vamos a ver si sé. Bien. Gracias a Dionisio Hernández Gil, la obra conventual de San Benito está en la historia de la restauración en España y sigue consciente e inconscientemente lo promulgado de en la Carta de Venecia y huyendo de la intervención historicista que a veces creaba falsos históricos. En San Benito se conserva y valora la arquitectura original de las distintas épocas y la nueva arquitectura se añade con sensibilidad y armonía. Con la visita y el estudio de la intervención de Hernández Gil y también de Oriol en San Benito de Alcántara, se puede aprender cómo se debe intervenir en el patrimonio inmueble, ya que no solo sigue los criterios de la Carta de Venecia, sino que se puede seguir una amplia lista de formas positivas de intervención. La ruina paisajística, la rehabilitación, la restauración de la luz, la reintegración por nueva arquitectura añadida, respetuosa y contemporánea. La actuación de San Benito de Alcántara sigue la línea de los grandes arquitectos del pasado en monumentos históricos, con respeto a lo existente, pero con pleno compromiso con su tiempo, algo verdaderamente difícil de conseguir con éxito y que rara vez intentaban los entonces llamados especialistas en restauración que preferían la línea historicista. También Dionisio Hernández Gil realizó otros trabajos en el patrimonio histórico de Extremadura en esta época, entre otros el traslado de los restos del templo de Augustóbriga, que iba a quedar sumergido bajo las aguas, a la vez que atendía encargos privados de nueva planta. A partir del segundo año de carrera, trabajé en estudios de arquitectura, primero en el de Francisco Abasolo, que proyectaba tanto de nueva planta como actuaciones en el patrimonio. De él aprendí a medir, a dibujar los planos de esta actual, a evaluar deterioros y degradaciones y ayudar en la redacción de proyectos de restauración. Después de su triste muerte, trabajé en Equipo 70, dirigido por José Luis Fernández del Amo, y conocí y admiré su obra en el medio rural. Supe por ellos que Dionisio Hernández Gil había opositado, hubo quien me dijo que con un vaso de whisky en la mano, al cuerpo de arquitectos del entonces Ministerio de Vivienda, que de hecho había sido el número 1 de nuevo y que se había incorporado en 1971 a la Dirección General de Arquitectura.
Entre 1971 y 1978, Dionisio Hernández Gil realizó varias intervenciones en el campo del patrimonio histórico, tanto en monumentos y conjuntos monumentales como en el campo de la arquitectura popular, la mayor parte en Extremadura. Como simple muestra de su labor de estos años, se pueden mencionar dos intervenciones: la Torre Julia de Trujillo y el Ayuntamiento de Villanueva de Valverde de la Vera. Años después, bajando andando desde la parte más alta de Trujillo hacia la Plaza Mayor y a la vista de la iglesia de Santa María la Mayor, Dionisio me contó lo siguiente. La Torre Julia del templo, que había sufrido un terremoto, fue demolida parcialmente en el siglo XIX por el ayuntamiento por medio de que se derrumbara ante los vecinos, y en este estado permanecía en 1970. La Dirección General de Bellas Artes decidió reintegrarla y encargó a Dionisio Hernández Gil el proyecto y la dirección de las obras. Había poco dinero y finalmente las obras se adjudicaron a operarios locales. Antonio Serván, alias El Rana, era el cantero. Cuando se estaba acabando de reintegrar el volumen de la obra, seguían con la duda sobre qué hacer con un capitel situado a más de 20 metros del suelo. Se sabía que había tenido un escudo, pero no se sabía cuál. El Rana le preguntó a Dionisio qué escudo debía esculpir y él le dijo algo así como el actual que más te guste, a lo que él contestó: mire usted, don Dionisio, que soy del Atleti de Bilbao. Pues esculpe el escudo del Atleti de Bilbao. Así lo hizo, con el consiguiente escándalo, pero al llegar la noticia a Bilbao, el club le invitó al Rana al Hotel Ercilla, le hicieron socio de honor, le invitaron a un partido en San Mamés, hizo el saque también con mucho honor y le hicieron un hueco en el palco presidencial. Y lo más emocionante, abrazó a Iríbar. Y por supuesto, le entrevistaron todos los medios de comunicación de la ciudad. El resultado fue que al Rana le llovieron encargos de escudos de piedra para casas de Bilbao y Neguri y demás zonas nobles. Tanto fue que le dio para comprarse un coche, aunque a partir de ahí su historia terminó mal. En este relato puede parecer que la decisión de Dionisio Hernández Gil fue una frivolidad o una forma de quitarse el problema de encima, pero fue una manera de resolver el asunto dejando constancia de la época de la intervención, que siempre era una cuestión fundamental para él, sin que fuera perceptible más que en una mirada muy atenta, ya que el escudo solo se puede ver en detalle armado de prismáticos y a la vez haciendo aumentar la confianza del cantero en él. Lo primero se entendió muy bien por los responsables de la Dirección General de Bellas Artes y cuando les llegaron airadas protestas por escrito no les hicieron el mínimo caso. Otra lección que aprendí con los años de Dionisio Hernández Gil fue la importancia de ganarse el respeto y la complicidad de los constructores y de los trabajadores de distintos oficios. No creo equivocarme al pensar que aún más alcanzó la admiración de la mayoría de los que trabajaron con y para él. La segunda intervención en la que me detendré entre las de esa época fue la restauración del Ayuntamiento de Valverde de la Vera y la ordenación de su entorno. Y lo resalto porque da idea de la importancia que Dionisio Hernández Gil daba a la cultura rural y su compromiso. Si la restauración arquitectónica siempre es difícil, la que aborda lo que llamamos arquitectura popular, que es en ocasiones como esta, una modesta y gran arquitectura creada sin arquitectos titulados, la labor es de una dificultad extrema. En este caso, Dionisio Hernández Gil interviene con respeto, sencillez, sentido común, sensibilidad y anonimato. Allí aprendí otra lección que no he olvidado. Aquí quiero resaltar su gran conocimiento del mundo rural. Años después fui testigo de cómo vendía algún ternero sin bajarse del Volvo color verde, bajando la ventanilla y solo con un apretón de manos. De cómo ayudó a que anidaran las cigüeñas o de cómo explotó el corcho en tierras familiares. Por cierto, esto último superando las cifras teóricas de los ordenadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, INIA, con quien colaboramos en la lucha contra las termitas. Ahora que estamos en la sede del Colegio de Arquitectos, se puede recordar que en estos años Dionisio Hernández Gil formó parte de la candidatura de Antonio Vázquez de Castro a la Junta de Gobierno del COAM y fue elegido y ejerció como vocal, dando muestras de su compromiso con la profesión. La relación entre ambos arquitectos sería beneficiosa unos años después. En 1978, Dionisio Hernández Gil es nombrado lo que creo que se llamaba, porque hay distintas opiniones, inspector técnico de monumentos de la Dirección General de Bellas Artes, aunque puedo estar equivocado, con el nivel de jefe de servicio, y comenzó una labor sin precedentes en nuestro patrimonio histórico. El 6 de diciembre de ese año, es decir, a los pocos meses de acceder Dionisio Hernández Gil al Ministerio de Cultura, se promulgó la Constitución española que creó el Estado de las Autonomías y marcó el comienzo de lo que se ha llamado la transición española. En mi opinión, la labor pública de Dionisio Hernández Gil es ejemplar en esta época esperanzada.
A pesar de los esfuerzos continuados de la Dirección General de Bellas Artes en épocas anteriores, existían entonces en España cientos de valiosos edificios históricos arruinados, en peligro de demolición o abandono, en grave deterioro, sin uso o con usos degradantes. Desde su incorporación al Ministerio de Cultura, Dionisio Hernández Gil se ganó la plena confianza de sus superiores, se aumentó significativamente el presupuesto y multiplicó los encargos, la mayoría de los cuales eran de labores para garantizar la estabilidad y la estanqueidad de los edificios históricos, aunque también se prestó atención a las instituciones del Ministerio de Cultura implantadas en edificios históricos como bibliotecas y museos del Estado. En aquellos años, Eduardo Barceló me pidió colaborar en un conjunto diverso de proyectos y obras de restauración encargadas también por Dionisio Hernández Gil. Esto me dio ocasión de presentar estos proyectos y de admirar la capacidad de corrección de errores de los anteproyectos que tenía. Dionisio Hernández Gil tomó una decisión crucial de impulsar una nueva política de encargos a los arquitectos. En aquellos momentos era posible legalmente realizar encargos directos por la condición artística del trabajo y la existencia de unos honorarios mínimos. Hasta aquel momento, la mayoría de los encargos de intervenciones en el patrimonio se concentraban en menos de una decena de arquitectos y en total seguramente no trabajaban puntualmente más que una veintena más. Dionisio Hernández Gil realizó selectivamente encargos a algunos de los arquitectos, llamemos históricos, que habían tenido hasta entonces casi el monopolio de actuación, como el propio Chueca o González Valcárcel, pero a la vez hizo encargo a otros encargos a decenas de arquitectos de varias generaciones, unos de trayectoria probada, como Fernández Alba o Moneo, o Torres a la Peña o Cruz y Ortiz, otros arquitectos que habían colaborado en proyectos en el patrimonio firmados por otros profesionales, como era mi caso, y otros con poca experiencia, pero que apuntaban a un gran talento, que en su opinión tenían la capacidad de actuar positivamente y aprender. Entre estos últimos había un joven que se llamaba Emilio Tuñón. En este periodo recibí el encargo de ampliar el Museo de Santa Cruz para resolver sus almacenes en terreno del antiguo convento de Santa Fe, proyecto que redacté y luego dirigió José de la Dehesa. Allí me adentré por primera vez en el complejo mundo de los museos y sus problemas y di el primer paso en el campo de su arquitectura, todo ello gracias a Dionisio Hernández Gil. En 1981 me llegó la noticia de que Dionisio Hernández Gil había sido ascendido a subdirector general. Creo que el título era de Restauración de Monumentos y había conseguido que Manuel de las Casas, otro excelente arquitecto, le sustituyera en su puesto anterior y trabajara con él como jefe de servicio. Tuve la convicción de que juntos harían una gran labor. Lo he relatado muchas veces, pero creo que es oportuno repetirlo hoy. La tarde de un viernes de mayo de 1981 me llamó por teléfono Manuel de las Casas, de parte de Dionisio Hernández Gil, para ofrecerme un puesto de contratado laboral indefinido en la subdirección y que me daba hasta el lunes para que le diera contestación. Lo pensé durante el fin de semana y el lunes a primera hora me dirigí a pie desde la plaza de Santa Cruz hasta la sede del Ministerio de Cultura, que entonces estaba en la Castellana, pensando en la mejor manera de decir, sin ofender, que había decidido no aceptar la propuesta porque odiaba la burocracia. Al llegar, Manuel de las Casas me llevó al despacho de Dionisio Hernández Gil y ante mi asombro me ofreció ser el arquitecto de zona de Extremadura y Toledo y que le ayudara en la gestión del Museo de Arte Romano de Mérida. Era un gran honor porque Dionisio era extremeño y Manuel era toledano y porque el proyecto de la nueva sede del Museo de Arte Romano de Mérida, que ya se había publicado nacional e internacionalmente, apuntaba a ser un edificio extraordinario. Acepté y fue la mejor decisión de mi vida profesional. Tuve el privilegio de conocer el inmenso, diverso y excepcionalmente valioso patrimonio cultural de Extremadura, acompañando a Dionisio Hernández Gil y ser testigo diario de su inmensa, eficaz y callada labor. También gracias a Dionisio Hernández Gil conocí a mis compañeros, otros arquitectos de zona, y aprendí sobre todo de Ignacio Grate, Amparo Berlinches, con quien compartí despacho, José Miguel Merino, Antonio Almagro y Alberto Humanes. Si estudiamos los archivos, veremos que en el periodo entre 1978 y 1983, anterior a los decretos de transferencias impulsado por Dionisio Hernández Gil, se declararon al menos 7 monumentos y 3 conjuntos históricos en Extremadura, y que todos menos uno corresponden al patrimonio en núcleos rurales, y que entre estos se declaró el núcleo abandonado de Granadilla. A la declaración de Granadilla siguió el encargo, el proyecto y las obras de restauración del castillo y las murallas al equipo Espejel, Navarro y Pico, y una labor de concertación con distintas entidades
que desembocó en una labor continuada que todavía perdura con el programa PRUEPA de educación integral que acerca a los jóvenes a la vida rural y que ha permitido ir restaurando, rehabilitando y revitalizando el complejo durante más de 40 años. Lo anterior es una muestra de la preocupación de Dionisio Hernández Gil por ayudar a mantener poblada lo que hoy llamamos la España vaciada. Una muestra más fue el encuentro que propició sobre pueblos deshabitados celebrado en Madrid en 1984, en el que Peridis fue una ayuda fundamental. Aprendí también de él que las primeras labores de conservación de los inmuebles debían ser garantizar su estabilidad y su estanqueidad. Y así se hacía habitualmente, pero también se atendió a los conjuntos históricos, la eliminación de elementos degradantes y la mejora de su espacio público. Un ejemplo es la actuación en las murallas de Plasencia, en las que se adquirieron propiedades degradantes adosadas, se demolieron, se restauraron los paños antes invisibles del espacio público y se acondicionó su entorno por Antonio Miranda. Desde el servicio de Dionisio Hernández Gil, se ayudó en aquellos momentos a la subdirección de museos estatales que carecía de un equipo técnico. Un hito fue el encargo a Javier Feducci de continuar una obra abandonada de ampliación del Museo de Cádiz. Feducci contestó al encargo redactando el primer plan director de un museo del Ministerio de Cultura y enseñó el camino a la importante labor que se realizó en las décadas siguientes. En esta línea hubo dos contribuciones más a Extremadura. Una modesta, rehabilitando por Antón Capitel y Antonio Rivier el Palacio de los Duques de la Roca, en el que ayudaron, entre otros, Luis Moreno García Mansilla y Pedro Feducci, para sede del Museo de Badajoz, y otra excepcional ya mencionada, porque ya se levantaba la nueva sede del Museo de Arte Romano en Mérida. Dionisio Hernández Gil había propiciado la redacción del primer proyecto de este edificio por Rafael Moneo, que tuvo como primer título Protección del yacimiento romano, y que había conseguido los recursos entonces extraordinarios económicos para su construcción y ya se levantaban sus muros. La total atención de Dionisio a esta obra le llevó también a concentrar sus proyectos en la ciudad, en la que cada viaje desde y a Madrid duraba entonces más de 4 horas. Creo que la labor de Dionisio Hernández Gil, tanto como arquitecto como gestor que propició decenas de proyectos e intervenciones de muchos otros, se puede mostrar un catálogo de las diferentes formas de actuar positivamente en el patrimonio cultural, inmueble y mueble. Ya hemos encontrado algunas y podemos añadir otras. Una gestión que creo que es poco conocida fue la que permitió la reintegración de la traza del Hipódromo Romano de Mérida. La traza de uno de los extremos del hipódromo estaba seccionada por una carretera y había alrededor de 20 propiedades privadas que degradaban su visión. Dionisio Hernández Gil acordó con el ministerio correspondiente el desvío de la carretera y con la ayuda de Antonio Vélez, entonces alcalde de Mérida, se canjearon las propiedades sobre el hipódromo por viviendas de protección oficial municipales. Hoy la traza está reintegrada. La reintegración, la recuperación de la unidad perdida de una obra es la labor de restauración por excelencia. Y otro ejemplo proyectado y dirigido por Dionisio Hernández Gil es el graderío del Teatro Romano. Dionisio me transmitió su preocupación porque cada verano, una vez finalizada la temporada de teatro en el monumento, había un gran volumen de hormigón romano desprendido. Proyectó una solución sencilla, barata y eficaz. Un graderío ligero de plástico rígido con color y textura cuidada que se podía implantar de manera reversible y que restituía la imagen de la cavidad del teatro. Era una solución teatral, como si reintegrar el graderío formara parte de la representación. A su vez, encargó al gran escultor Francisco López, con quien había coincidido en Roma, la reproducción de las estatuas de la escena del teatro, para que las originales se conservaran al margen de las inclemencias del tiempo y a la polución del museo. Francisco López hizo algunas cuidadosas labores de reintegración parcial para así distinguir las réplicas de las originales. Recuerdo que al ver a Dionisio Hernández Gil andar por el Parascenium del Teatro Romano pensé que tenía la figura de un noble hispano-romano. Otras actuaciones reseñables en Mérida fueron las realizadas en el templo romano llamado popularmente de Diana. El templo se mantuvo parcialmente en pie y en los alrededores se conservaban desperdigadas y bajo tierra fustes, capiteles, frisos, dovelas, pero en el siglo XVII se había inscrito en la antigua cela del templo el llamado Palacio de los Condes de los Corvos. El artículo 11 de la Carta de Venecia comienza así: las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es
un fin a conseguir en una obra de restauración. Siguiendo lo anterior, Dionisio Hernández Gil ha mantenido las aportaciones romanas y del siglo XVII. Primero traza una restauración dibujada, después redacta un proyecto y dirige las obras. En 1983, Dionisio Hernández Gil es nombrado director general de Bellas Artes. Hasta ese momento había realizado al menos 30 obras en el patrimonio inmueble de Extremadura, la mayor parte de ellas en la provincia de Cáceres, como muestra del compromiso personal con la tierra en que nació. Desde la Dirección General, una de sus mayores atenciones fue al proceso de transferencias a las comunidades autónomas. Ese mismo año hay un primer decreto que transfiere las competencias a la comunidad extremeña del patrimonio histórico. En 1982, siendo subdirector, España había suscrito el convenio de la UNESCO para el Patrimonio Mundial. En 1984, ayudado por José Miguel Merino, se traslada a la UNESCO una lista indicativa de 40 bienes y José Miguel Merino y yo llevamos en coche a la sede del organismo en París los primeros expedientes. En 1984 se declaran la UNESCO los 5 primeros bienes culturales españoles y en 1985 estos otros 5. Pero el mayor empeño en esos momentos de Dionisio Hernández Gil era dar el mayor y mejor apoyo técnico a la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español que se publica en el BOE del 25 de junio de 1985. Y antes de 6 meses y medio después, cosa verdaderamente insólita entonces, se publica un primer desarrollo, un reglamento. Dionisio Hernández Gil ayudó de manera decisiva a su redacción y pienso que le fueron útiles sus 10 años que estudió Derecho, además del consejo de sus hermanos, en particular de Antonio, que era una eminencia en su campo. La nueva Ley del Patrimonio Histórico de 1985 ha resultado ser un instrumento excepcionalmente valioso. La Carta de Venecia se refería a los monumentos. Esta ley se refiere al patrimonio cultural en su conjunto y, entre otros avances, extendió el concepto permitiendo una protección jurídica mucho más amplia y de más tipologías. Dotó de un nuevo medio de financiación, el que fue el 1% y es el 2% de las obras públicas de un gran importe. Y a su vez reguló la posibilidad de que las administraciones públicas financien bienes privados en determinadas circunstancias, si bien en concepto de anticipo reintegrable en caso de venta o transmisión del bien. A su vez, hablando de lo que antes decía Adela, impuso rebajas fiscales que compensen parcialmente las cargas que conlleva la conservación. Aquellos eran años de optimismo, es más, aquellos eran años de entusiasmo, en los que por encima de luchas partidistas había un empeño común por acercarnos a los países europeos que admirábamos. Había que hacer un esfuerzo extraordinario en dotar nuestras poblaciones y el medio rural de equipamientos públicos de todo tipo, y Dionisio Hernández Gil tenía la convicción de que una parte de estos podía implantarse con respeto por vía de rehabilitación de edificios históricos. En esta línea convenció al entonces presidente de la Asamblea de Extremadura de que la sede se implantara por rehabilitación y se eligió el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Una muestra más de su generosidad es que realizó de oficio el proyecto y la dirección de obra. Tuve el privilegio de ayudarle en esa labor. Este proyecto aporta otra forma positiva de actuar en el patrimonio. No solo da un uso a un edificio prácticamente abandonado y muy degradado, sino que se realizó una labor de cambio de significado, eliminando el tejado de trazo octogonal para hacer visible la cúpula, demoliendo la espadaña, incorporando un frontón y sentando 2 esculturas femeninas, obra de Francisco López. De esta manera se cambió el significado religioso del edificio para adoptar otro nuevo civil. En esta obra, Dionisio me hizo el primer encargo de mi vida profesional de diseño de interiores y mobiliario para ayudar a la Fundación de Gremios, la antigua Fundación Generalísimo, que había adoptado ese nombre, supongo que para mantener la FG, que tenía ya una cierta fama, porque tenía problemas de trabajo. En la línea de rehabilitaciones para usos públicos, en 1980 había proyectado y posteriormente dirigido las obras de la rehabilitación del Palacio de Ribera de Cáceres para sede del rectorado de la universidad. De la misma manera que también realizó una reseñable actuación mixta de restauración, rehabilitación y nueva planta en el Palacio de Moctezuma para convertirlo en la sede del Archivo Histórico Provincial. El hecho de que al tiempo de ejercer como director general Dionisio Hernández Gil proyectara y dirigiera obras supone un compromiso y un esfuerzo inmenso, difícil de comprender para el que no haya estado en la administración.
En el empeño de dotarnos de equipamientos públicos por vía de rehabilitación, Dionisio Hernández Gil realizó encargos especialmente acertados. Por solo mencionar dos entre muchos ejemplos, Víctor López Cotelo y Carlos Puentes rehabilitaron la Casa de las Conchas para sede de la Biblioteca del Estado de Salamanca y también encargó a Juan Navarro Valdeveg la restauración y rehabilitación de los molinos del Segura como museo. El proceso de transferencias pasaba la responsabilidad de la mayor parte del patrimonio cultural a la Junta de Extremadura, pero el Estado la mantenía en los inmuebles que eran sede de sus instituciones. Paloma Acuña es nombrada en 1983 subdirectora general de Museos Estatales y al comprobar el estado de los cerca de 100 inmuebles de su responsabilidad, la mayoría implantada por rehabilitación de edificios históricos y que no contaba con ningún arquitecto, solicitó a Dionisio, además de continuar financiando y gestionando las obras de museos, que uno de sus arquitectos de zona le ayudara, y yo fui el designado. Entre tanto, el mecanismo del 1% cultural comenzó a dar sus frutos en colaboración con el entonces Ministerio de Obras Públicas, gracias en gran parte a que primero Antonio Vázquez de Castro y luego Manuel de las Casas habían sido sucesivamente directores generales de arquitectura, con quien Dionisio Hernández Gil tenía total sintonía. Entre otras iniciativas, se lanzó un ambicioso programa de restauración y rehabilitación de teatros y otro de bordes urbanos, programas que continuaron años después. De lo anterior aprendí que es posible culminar grandes proyectos concertando acciones con otras entidades, comenzando por las públicas. El proceso de transferencias obligaba a un replanteamiento del futuro papel del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Bellas Artes respecto al patrimonio cultural. Una tarde, creo que era de 1982, acompañé a Dionisio Hernández Gil y a Manuel de las Casas a la cafetería Emifa del Paseo de la Castellana. Con una taza de café en la mano, Dionisio Hernández Gil nos dijo que había que pensar en el papel de la Dirección General de Bellas Artes una vez que se completara el proceso de transferencias. Dijo, hay que crear un instituto dedicado al patrimonio. Manuel de las Casas dijo, hay que construir y rehabilitar un edificio que les sirva de sede. Y yo apunté tímidamente que el edificio de Higueras y Miró de la ciudad universitaria estaba abandonado. Dionisio Hernández Gil dijo, eso es. Y desde ese momento no paró hasta conseguirlo. En este excelente dibujo de Antonio López se puede ver el estado que presentaba el edificio en los cerca de 15 años que estuvo abandonado. El que haya trabajado en las administraciones públicas españolas comprenderá que lo que voy a relatar ahora es una proeza burocrática. Prácticamente 15 años después de que la obra citada parara su ejecución, Dionisio Hernández Gil consiguió que la rehabilitaran y ampliaran con un nuevo uso los mismos arquitectos que ya no trabajaban juntos, Fernando Higueras y Antonio Miró. El mismo aparejador, Jesús Higueras, la misma empresa constructora, Comsa, y el mismo jefe de obra, que si no recuerdo mal, se llamaba Alfonso Iglesias. Dionisio Hernández Gil aprovechó lo existente y creó la institución unificando unidades especializadas antes dispersas y, por tanto, no hubo que recurrir a un gasto corriente grande de nuevo en nuevo personal. Dionisio había alcanzado otra dimensión. Había creado una institución especializada en el patrimonio cultural del servicio del Estado, tanto el de su titularidad como el de responsabilidad de las comunidades autónomas, altamente tecnificado y con personal muy cualificado. El año 1985 vio otro éxito de gestión de Dionisio Hernández Gil en colaboración de quienes vemos: la recuperación del lienzo La Marquesa de Santa Cruz de Goya y su incorporación al Museo del Prado. El 19 de septiembre de 1986 se inauguró otro edificio propiedad del Estado, la nueva sede del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Pocos meses antes de su inauguración, Rafael Moneo me había regalado una frase que me había abierto una puerta a un mundo nuevo. En uno de los viajes en su R14 verde, le había preguntado cuál sería para él el mayor éxito una vez que abriera al público su edificio. Se había quedado pensativo unos segundos al volante y me había contestado: que las piezas se sientan cómodas. Sin duda, la relación entre el edificio y las piezas que contienen es difícil de superar. A la evocación de la romanidad se une la plena contemporaneidad. La sede del Museo Nacional de Arte Romano puede considerarse a la arquitectura como la ópera de las artes escénicas. Se aproxima a la obra de arte total, la arquitectura que se conserva, la arquitectura que se añade, las obras que se albergan y exhiben ante el público forman un todo excepcional.
Dionisio Hernández Gil no solo se afanaba en proteger el patrimonio heredado del pasado, sino en crear patrimonio de futuro. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida colocó a la arquitectura y a los museos españoles en el primer nivel de atención mundial y abrió el camino a la renovación de nuestros museos del Estado. El criterio de reintegración armónica marcando lo preexistente y lo añadido se siguió por el museo, incluso en la restauración de los mosaicos. El 25 de noviembre de ese año 1986, gracias al impulso y dirección de la gestión de Dionisio Hernández Gil, Extremadura recibe otro regalo. La ciudad vieja de Cáceres es declarada Patrimonio de la Humanidad. En 1987, Dionisio Hernández Gil es nombrado director general del Instituto del Patrimonio Histórico Español que él mismo había promovido. De nuevo, Dionisio se adentra en el diseño me adentra en el diseño de interiores y de muebles y diseño la zona de dirección. Esta es la mesa de dibujo que me pidió. A su vez, Higueras y Miró diseñaron la excelente biblioteca. La unificación de unidades existentes había resultado eficaz y el instituto contaba con una plantilla profesional, diversa y numerosa, con un edificio extraordinariamente capaz y con una tecnología puntera. Gracias a Antonio Almagro, el instituto tuvo el primer gabinete de fotogrametría especializada en el patrimonio cultural. En el decreto de creación del instituto se marcaba la competencia de promover el acuerdo con las comunidades autónomas planes nacionales. El primero impulsado por Dionisio Hernández Gil fue el de catedrales a la luz de experiencias previas. El propio Dionisio había realizado varios proyectos y obras, como en la Catedral de Coria y de Burgos, y Sebastián Araujo y Jaime Nadal habían sido pioneros redactando un plan director para la Catedral de Plasencia. En 1987 se crea el Sistema Español de Museos y Dionisio hace incluir el instituto para que forme parte de él. En 1988, consciente de mi dedicación plena al ministerio, Dionisio Hernández Gil me designó asesor del Instituto de Patrimonio Histórico Español con un nuevo contrato de alta dirección, pero acordó con Paloma Acuña, su director de museos estatales, que trabajara en exclusividad en la renovación de los museos del ministerio. Por esta razón, fui testigo y beneficiario de la labor del Instituto del Patrimonio Histórico Español en los museos, permitiendo realizar actuaciones integrales de restauración arquitectónica de bienes ligados a la arquitectura, arqueológicos, jardines y de bienes muebles. Por solo poner unos ejemplos, en el Museo Sefardí de Toledo se restauró la armadura de la acería por Enrique Nuere y las yeserías por personal del Instituto. En el de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia, se realizó un programa muy completo, tanto de restauración de la portada como de restauración de solería, de dorados, de espejos, de pinturas murales, etc. En el de, a su vez, en el Bellas Artes de Sevilla también se realizó una extraordinaria labor de restauración de lienzos. En aquellos años se me encarga dirigir una unidad inorgánica que se encargue de todos los museos del Ministerio de Cultura, a excepción del Museo del Prado y del Reina Sofía, y si en algo he acertado es gracias a que seguí lo aprendido por Dionisio Hernández Gil. Aquí está el Museo de Zamora, que se encargó a Tuñón y Mansilla, y una serie de actuaciones entre las decenas que se realizaron, y un proyecto para mí muy querido, en el cual, digamos, fue Dionisio quien, ante unos nombres que le sugerí, él dijo, sin duda, este museo lo tiene que realizar Manuel Gallego. Unos años después, Manuel Gallego Jorreto recibía el Premio Nacional de Arquitectura por esta obra, que es el Museo de Bellas Artes de La Coruña. En 1993, las gestiones de Dionisio Hernández Gil dan fruto y son declarados Patrimonio de la Humanidad el Monasterio de Guadalupe y el Conjunto Arqueológico de Mérida. Fue prácticamente un regalo de despedida porque el 17 de octubre de 1993 Dionisio Hernández Gil dejó la gestión pública.
Quiero resaltar que no he conocido a ningún arquitecto gestor público con una experiencia previa de tal altura antes de entrar en la administración y de tan ejemplar carrera funcionarial y que ya haya realizado un servicio público semejante. Pocos directores generales en la administración española pueden haber empezado de esta manera, de jefe de negociado, para pasar a ser jefe de sección, para pasar a ser jefe de servicio, para pasar a ser subdirector general y para acabar siendo director general, ¿no? Cuando él, sí, la lista del patrimonio mundial que él comenzó tiene en este momento 50 bienes nacionales y 4 bienes transfronterizos que la convierten en uno, creo que es de los 3 países que tienen más declaraciones en el mundo, ¿no? Fue premio Roma, proyectó y dirigió la obra de restauración más importante de su época, que marcó los criterios básicos de intervención. Fue número 1 de su oposición, arquitecto funcionario, escaló nivel a nivel, como he dicho, y creó el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Esta última institución se debe a él de la misma manera que ayudó, como he dicho, a la promulgación de la Ley de Patrimonios. Pero hay más motivos de homenaje. La labor de Dionisio Hernández Gil ha dejado una herencia que creo que es de justicia que conozcamos y valoremos. Entre otras, el programa de teatros que se realizó con la concertación del entonces Ministerio de Vivienda y luego de Obras Públicas o de Fomento. Cuando él se fue, ya había finalizado 39 teatros históricos restaurados y rehabilitados, ¿no? Otra cuestión importante fue la de concertación. Creo que que Dionisio Hernández Gil es uno de nuestros grandes arquitectos gestores, pero también ha habido otros. Y él rápidamente los identificó y trabajó con todos ellos, tanto en la Administración General del Estado, como en las comunidades autónomas, como con diputaciones, como con ayuntamientos, ¿no? Pero sobre todo, y yo creo que dado que estamos en la sede del Colegio de Arquitectos, quiero resaltar de que por encima de todo implicó a la profesión del arquitecto en el patrimonio cultural español. Como decía antes, entre 1941 y 1978 trabajó en la restauración del patrimonio extremeño en decenas de actuaciones. Félix Hernández, José Menéndez Pidal y José Manuel González Valcárcel, junto con otros 7 o a lo mejor 10, ¿no? Solamente entre 1978 y 1983, por impulso de Dionisio Hernández Gil, trabajaron en Extremadura 29 arquitectos, entre otros José Miguel Rueda. Y ahora, en 1993, cuando él abandonó, eran cientos los arquitectos entre los contratados y sus colaboradores. Yo creo que esa labor es más allá de la restauración, más allá de la conservación del patrimonio. Yo creo que hace que los arquitectos españoles tengan una sensibilidad especial hacia las preexistencias, en ambientes históricos, y así se ha reconocido en diversos foros internacionales. Estos son algunos de los arquitectos a los cuales, gracias a él, se implicaron en la intervención del patrimonio. Son muchos más, lo que pasa es que he querido poner detrás la fecha de nacimiento para que se vea que hay 4 o 5 generaciones, ¿no? Es decir, que encargó a Fernando Chueca y encargó también a Álvaro Soto o a Emilio Tuñón o a Pachi Mangado, ¿no? Entonces contaban, creo que menos de 30 años, o 30 años, ¿no? Después de abandonar la función pública, Dionisio Hernández Gil siguió trabajando también en lo público desde la iniciativa privada. Ganó el concurso del Museo del Ejército de Toledo, la nueva sede, en colaboración con Goria, y también ganó el concurso de la renovación de las cubiertas del Museo del Prado con Rafael Olalquiaga. Y aquí quiero reseñar una auténtica proeza, y es que realizó esta obra con las obras de arte dentro, creando esta estructura móvil, que me parece que es algo que habría que resaltar. Yo trabajé
muchos años en la renovación de museos con una situación que era una locura, que era que tenías que renovar el museo manteniendo las obras dentro, manteniendo el personal dentro, incluso manteniendo la visita pública. Es algo verdaderamente difícil, pero lo hacíamos por fases y rara vez hacíamos una renovación de cubiertas. Esta es la renovación de unas cubiertas y la restauración, digamos, a su origen, que fue de plomo y que las tropas de Napoleón las desmontaron para hacer munición. No solamente eso, sino mantenerlo abierto, digamos, con las obras de arte, es una auténtica proeza, en mi opinión. Un estudio reciente ha analizado, digamos, la eficacia de estas cubiertas y ha llegado a la conclusión de que, creo que 10 años después, cumple absolutamente con los objetivos de conservación que tenía esta obra. Eso no siempre se puede hacer. Muchas veces se premian obras de arquitectura que dan muy bien en las revistas y 10 años después no puedes pasar por allí sin volver la cara, ¿no? Y los últimos años, hoy que valoramos tanto la proximidad, Dionisio Hernández Gil realizó obras a pocos kilómetros del lugar más querido de su vida, ¿no? Que era Baños de Montemayor, donde conoció a Chifina, donde jugaron y rieron sus hijos, y realmente en un radio muy corto realizó proyectos, como siempre, la mayor parte de ellos regalados, ¿no? Como la restauración y rehabilitación de las propias termas de Baños de Montemayor, o la restauración de San José de Batuecas, en el depósito de Batuecas, que aunque está en la provincia de Salamanca, está a pocos kilómetros de Baños de Montemayor, y, cómo no, el estudio del Jardín Histórico de Abadía. Él me contó que había dibujado una y otra vez, digamos, restos del Jardín de Abadía. Este en concreto es un dibujo que regaló al instituto y que es de 1957, pero hay decenas, ¿no? Y precisamente yo creo que por intermediación de Pía Timón, que hay que decir que Pía Timón, que es Premio Nacional de Restauración, fue la impulsora de una ley complementaria de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que es la Ley del Patrimonio Inmaterial, y que, digamos, tiene su base en actuaciones de Dionisio Hernández Gil en aquel momento, cuando nadie hablaba de patrimonio inmaterial. Él creó un programa de patrimonio inmaterial y hubo un programa de patrimonio inmaterial en Extremadura. Gracias a Pía Timón, digamos, estos dibujos se han conservado, algunos en el instituto. Y gracias también a Pía Timón se encargó, digamos, ese estudio en el cual, digamos, también hace una serie de restauraciones dibujadas al mismo tiempo que hace una serie de proyectos. Con lo cual, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a Dionisio Hernández Gil es que las administraciones públicas, sea el color que sea, se pongan de acuerdo, adquieran ese suelo, que no es mucho, lo excaven, lo investiguen y lo restauren. Dionisio Hernández Gil fue un hombre fuerte, noble, generoso, educado, cercano, honesto, comprometido, inteligente, culto, sabio, amable, sobrio, parco, paciente, sereno, sencillo, intuitivo, eficaz, tolerante, justo, dialogante, creativo, certero, equilibrado, cercano, tenaz y maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta maravillosa conferencia, por el deleite que nos ha producido continuar aprendiendo de Dionisio. Y estoy seguro que alguien podrá tener
alguna pregunta que, si no tienes inconveniente, pudieras contestar. Si la sé contestar, sí. Bueno, si nadie se lanza, me voy a permitir Dime. preguntarte una cosa casi personal. ¿Cómo cambiaste de decisión cuando fuiste a visitar a Manolo de las Casas para decirle que no y entraste en el despacho de Dionisio? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te convenció? ¿Cómo te entusiasmó? No sé, los expertos en esa cosa que llaman cazadores de cabeza, ¿no? Dicen que se evalúa una persona en los 10 primeros segundos, ¿no? Yo tenía muy claro que en esta vida hay dos cosas muy importantes, que es en qué trabajas y con quién trabajas, ¿no? Yo he tenido el privilegio inmenso de trabajar con Dionisio Hernández Gil y con Alicia Moreno Espert. De los 31 años, 24, 12 y 12 han sido cada uno de ellos. Y yo creo que eso es un privilegio casi imposible de superar, ¿no? Entonces yo creo que con independencia de lo que me dijeron, que era difícil de superar, o sea, cuando te dicen que, oye, Dionisio Hernández Gil y Manuel de las Casas vas a llevar, digamos, los lugares donde hemos nacido, ¿no? Y por otro lado te dicen que era una cosa insólita, ¿no? ¿Cómo voy a llevar yo la gestión de ese museo, ¿no? Pero digo, pues es que cuando me dijeron y la actitud que mostraron, es que no pude decir que no. Y desde luego yo creo que es la mejor decisión de mi vida profesional, ¿no? Yo creo que además hay otra cuestión. O sea, yo he tenido un privilegio dificilísimo de repetir, ¿no? Que es trabajar muchos años en lo mismo y con los mismos, ¿no? Es que muchas veces gente valiosísima, valiosísima, no puede llevar a cabo una acción pública eficaz por tiempo, ¿no? Yo tuve, aparte de Dionisio, que fue de los directores generales que más tiempo estuvieron, yo tuve otros 15 directores generales. Entre que se proponía, digamos, por ejemplo, renovar un museo y se empezaba a renovar el museo, no pasaba menos de 2 años. El tiempo medio de esos era 1 año y poco. O sea que en general ningún director general veía empezar las obras que había propuesto. En el caso de Dionisio era distinto, porque como él había ido escalando, cuestiones que él había propuesto cuando era jefe de servicio, las culminaba cuando era director general, ¿no? ¿Eh? Pero realmente yo creo que uno de los grandes problemas que hay en España, en Iberoamérica no veamos, o sea, yo he trabajado muchísimo en Iberoamérica gracias a Dionisio, o sea, me mandó a La Habana en el año 83, me entró el virus iberoamericano y he seguido relacionando con Iberoamérica, ¿no? Entonces, en Iberoamérica el problema que hay es que tú vas a hablar con alguien de la administración, quieres volver a hablar con el mismo 3 meses después y ya no está, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de la estabilidad, ¿no? Y la estabilidad además en la administración generalmente se da de los subdirectores para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí ha sido un privilegio y también yo creo que es una lección, ¿no? O sea, yo creo que o sea, el contar con buenos profesionales, o sea, una de las cuestiones verdaderamente ejemplares es que Dionisio se autoincompatibilizó, o sea, podía haber seguido trabajando, digamos, en el campo privado y él mismo decidió que no. Y yo hice lo mismo, o sea, me pareció lo mismo, o sea, ¿no? Yo, en un momento determinado, me parece, estamos en la administración pública, no hagamos más que administración pública, ¿no? Y si nosotros contáramos, digamos, en dinero, el dinero que ha regalado Dionisio Hernández Gil en honorarios son cientos de miles de euros, seguro, seguro, ¿no? Pero, y luego una cosa que es invaluable, ¿no? Que es que cuando, yo creo que el arquitecto hay veces que es como un alquimista, ¿no? Que convierte el dinero en algo que no tiene precio, ¿no? O sea, o sea, ¿cuánto costó el Museo de Mérida? El Museo de Mérida no tiene valor, ¿no? O sea, quiere decir que
Hay una frase de Andrew Mellon, cuando precisamente estábamos hablando en la comida con que se criticó de que se había dado mucho dinero por la Marquesa de Santa Cruz, que salió de dinero privado casi todo, ¿eh? Y hay una frase de Andrew Mellon, el que hizo el regalo a la nación, ¿no? El que regaló los cuadros que él había adquirido a los soviéticos en el Hermitage, que es una historia que no se conoce, pero que es muy bonita para hacer una serie, ¿no? Pues él le dijeron que había pagado mucho dinero y él dijo, cuando se paga mucho dinero por algo que no tiene precio, se hace un buen negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay hay que tener un agradecimiento especial hacia aquellas personas que, digamos, que toman este camino, ¿no? Que toman este camino y de manera generosa, de manera honesta, ¿no? Y que además ayudan a otros, ¿no? Yo seguí ese camino y para mí una de las mayores satisfacciones de mi vida es que he podido conocer y he trabajado con algunos de los mejores arquitectos del país y muchos de ellos soy amigo gracias a eso, ¿no? Bueno, perdonad porque soy como el abuelo Cebolleta y yo puedo seguir aquí hablando, no sé, ¿vale? Dejamos. Un rato a dar una vuelta por la exposición que bien ha explicado María del Mar, que está situada en esta planta baja en el patio y en el mismo espacio de la última planta abajo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y muchas gracias, Carlos.